sería lo ideal, ¿verdad? Una empresa salvadoreña que se dedique aquí. Y si no, pues puede ser extranjera que igual tenga operaciones en el país. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Decíamos, pues, investigarlo un poco, a qué se dedican. Ya les voy a compartir, de hecho, como el machote, ¿verdad? Que tienen que hacer para esta actividad. A manera de ejemplo también para que sepan cuáles son los elementos, estructura y orden que se espera para esta actividad también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a identificar de esa empresa que vamos a escoger en equipos? Para comenzar, los stakeholders involucrados en el funcionamiento de la empresa. Aquí están 1, 2, 3, 4 tipos de stakeholders. La definición de estos stakeholders internos, externos naturales, externos no convencionales, las encontramos en estas páginas del libro, que sí, corresponden al periodo anterior. Sin embargo, sí es algo que no tocamos tanto y que tampoco está de más, ¿verdad? Retomar para que nos quede claridad al respecto. Y un poco para que sepamos también de qué van estos conceptos. Internos, perdón, sí, internos. ¿A qué se refiere? A los stakeholders, por decirlo de otra manera, los convencionales, los más comunes, los evidentes, o los que están en planilla, pues los trabajadores, los administrativos, dueños, CEOs, etcétera. Los externos naturales hace referencia a, por ejemplo, los clientes, ¿verdad? Con los que se hacen los tratos tercerizados, ¿verdad? ¿Qué más? El Estado, por ejemplo, ¿verdad? Si se hace negocio con el Estado. ¿Qué más? Externos naturales, la municipalidad, ¿verdad? Puede ser, bueno, también forma parte del Estado. Y eso, los que se llaman tercerizados, ¿no? Y los otros son los externos no convencionales. Ya lo mencionábamos un poco la clase pasada también, que aquí es donde este concepto va más allá, ¿verdad? Y retoma ese aspecto moral. Porque ya sé que muy probablemente ustedes están familiarizados con este concepto de stakeholder en sus otras materias y estos que hemos mencionado hasta el momento son los más conocidos, evidente que claro, son los stakeholders, pero aquí se dice, es que stakeholder debe de abarcar algo más. Este concepto debe abarcar incluso los grupos interesados por alguna parte del funcionamiento, es decir, tanto su producción o las consecuencias de esa producción que ocasiona esta empresa, ¿verdad? Aquí es donde entran las ONGs, iglesias, decíamos, medios de comunicación e incluso un stakeholder muy importante en esta categoría es el medio ambiente, por ejemplo, ¿no? Y por supuesto los grupos en favor del medio ambiente, etcétera. Y los otros stakeholders que no entra tanto en esta categoría el periodo pasado, sino que los tenemos que añadir por el tema que nos encontramos viendo en este momento, son los grupos de población vulnerados, ¿no? Si los hay. Y ahí es donde viene su análisis crítico también, ¿verdad? Y ahí es donde viene la investigación también. Ay, y eso es lo que dice como, por ejemplo, las fuentes oficiales de la empresa. Esto es lo que dice la página de la empresa, visión, misión y todo lo bonito, ¿verdad? Que se propone, metas, objetivos, noticias bonitas que salen en, en los diarios oficiales, pero también debemos de investigar si hay grupos de población y cómo el concepto
esto nos alude también que son o están siendo afectados por, o sea, alguna parte del proceso, ¿verdad?, de funcionamiento de esta empresa también, ¿verdad? Eso con respecto a la identificación de stakeholders. Ya saben, si tienen una pregunta pueden levantarme la manito, ¿verdad? También debemos de identificar los efectos no intencionales dañinos y los efectos indirectos adversos, que son estos que hemos visto, de los cuales hemos dado ejemplos también la semana anterior, pero de igual manera tienen que abocarse a la lectura, a la definición de estos conceptos para poder identificarlos en la empresa que vamos a analizar, ¿no? Y por último, que aquí es donde nos adentramos en el tema que vamos a empezar a ver este día, ¿verdad? Para ello les recomiendo especial atención a lo que vamos a decir posteriormente, ¿verdad? La evaluación ética de esta empresa. El día de ahora vamos a ver tres posturas o justificantes éticas eh, que diferentes, no solo empresas, ¿verdad?, instituciones, entidades pueden adoptar para su funcionamiento. Bueno, entonces ustedes van a decir, esta empresa eh, defiende o puede justificarse por medio de esta postura teórica, ¿verdad? Esta otra empresa por medio de esta otra, o pueden decir ustedes, no, nosotros más bien, según el análisis de la empresa que hemos realizado, se relaciona más bien con esta otra postura, ¿verdad? Que son estos tres derechos de los propietarios, el bien común o interés general. Y vamos a ver de qué se tratan cada una de estas. Y por supuesto se les pide al finalizar esta identificación, este análisis, eh, reflexiones fundamentadas. ¿Se acuerdan de este concepto, verdad? En donde tienen que elaborar pues las conclusiones que concluyen ustedes a partir de lo dicho anteriormente, ¿verdad? De por qué, por ejemplo, porque, y aquí es donde se va a analizar, a evaluar también la aplicación de pensamiento crítico, ¿verdad? Acuérdense, háganse preguntas, ¿verdad?, sobre la empresa. ¿Por qué la relacionamos con esta postura? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Acaso esto debería ser de otra manera? ¿Qué otra manera? ¿Cuál de los stakeholders arriba mencionados, por ejemplo, son los responsables de que las cosas se estén haciendo como se están haciendo, o quiénes son los responsables que deben de velar por la vigilancia y que la actuación de la empresa cambie, por ejemplo, etcétera? Y por supuesto las recomendaciones siempre eh, pensando ustedes como futuros profesionales de su especialidad, ¿no? ¿Qué se debería hacer? Si escogen una empresa con la que están de acuerdo ustedes en su actuar, que ejerza, por ejemplo, el bien común, ¿qué recomendaciones le hacen para, pues, continuar con esa labor o incluso mejorar, ¿verdad? Y si hay una empresa a la que en el análisis se critica mucho, por ejemplo, en las recomendaciones, pues desde su profesión, proponer, ¿verdad? Eso sí, alternativas viables, ¿verdad? Modificaciones del actuar factibles, no cosas generalizadas como y los ciudadanos debemos de velar porque esto no se haga, ¿verdad? Mm, No sé, algo general que cualquiera podría decir. No, hablen desde su profesión, con conceptos y posturas que les enseñan en sus otras materias que tengan que ver con su especialidad, como decíamos, ¿verdad? Tienen que llevar a cabo, no sé, procesos, etcétera, no sé qué, algo parecido a eso, ¿no? Pero más específico y especializado. Que se note, pues, que estamos hablando, consultando ahí
profesionales, vamos a decirlo así. La estructura que se les pide es la siguiente: portada, bueno, ya saben ustedes todo lo que una portada contiene, nombre de la universidad de ustedes, etcétera. Nombre y breve descripción de la empresa, identificación de los elementos que ya mencionábamos arriba, conclusiones y recomendaciones y referencias. Como ya se sabe, las referencias que más se usan actualmente son estas que podemos consultar en línea, ¿verdad? Por tanto, se les recomienda también que se aseguren, ¿verdad?, que verifiquen que estos enlaces funcionen, por favor, ¿verdad? Porque eso también va a ser evaluado. Ustedes pueden poner un enlace, pero si ese no funciona, pues se les va a poner una observación ahí también, ¿verdad? A continuación les voy a compartir un ejemplo de como plantilla, ¿verdad?, que pueden utilizar para la elaboración del documento. Porque fíjense, si en esos momentos, a ver, es que para mí lo tengo claro, yo lo veo sencillo. Si a ustedes, por el contrario, les abruma y están diciendo, ay, no, qué montón de cosas tenemos que hacer, no es un gran trabajo de 20 páginas que se les pide, no, es algo bien conciso, ¿verdad? Entonces, por eso tomé a bien mostrarles este ejemplo también, para que vean que es corto, ¿verdad? En cuestión del contenido que se va a entregar. Para comenzar, la primera página, ya decíamos, tiene que contener portada con los elementos que ustedes ya saben: nombres, logos, etcétera, ¿verdad? Después, ¿qué se nos pide? Nombre y breve descripción de la empresa. Y aquí les asigno también, ay, perdón si lo puse muy pequeño. Les pongo también la extensión que se espera para cada apartado. Para el nombre y la descripción de la empresa, media página es suficiente, ¿no? Un poco comentando la historia de la empresa, sobre todo a qué se dedica la empresa, y ahí es donde se va a ver relación o no con su especialidad, ¿no? E información relevante Licenciada, que ustedes consideren pertinente. Dígame, Gabriela. como la tarea esta vez es en formato reporte, solo me gustaría saber si primero apellidos y luego nombres o al revés, porque hay algunos catedráticos que lo piden de manera diferente. Fíjese que yo no le pongo mucha atención a esas cosas, pero sí, de preferencia apellidos y nombres, ¿no? Y el carnet, acuérdense. Ujú, Ok, en la gracias. portada. Sí, va. Y acuérdense, si va el nombre de un integrante, aprovechando la consulta de la compañera, voy a hacer esta observación. Si va el nombre de un integrante en la portada, es porque ese integrante trabajó, ¿verdad? Ahora, si el nombre no va, entonces ahí se comprende, es que esta persona no está porque no trabajó, ¿verdad? Igual, agréguenle en el espacio que ustedes van a tener en línea, ya saben, ¿verdad? En donde ahí se coloca, buenas tardes, profe, le hacemos entrega, ya saben que solo es necesario que un miembro del equipo haga la entrega. Le hacemos la entrega a fulanito, sutanito y menganito. La Juanita y el Pedrito no se añadieron porque no colaboraron, no trabajaron, no contestaron, por ejemplo, ¿verdad? Hagan el señalamiento de eso, muchachos. Acuérdense, la comunicación es importante. Si ustedes no nos dicen, ¿verdad?, no hay manera eh, de que nosotros lo sepamos. O quizás sí, ¿verdad?, con la cuestión de portada que hemos dicho, pero no está de más recalcar ese punto, porque incluso el no poner a un compañero puede haber sido error, ¿verdad? Que se nos olvidó o le dimos error ahí por accidente, ¿verdad? Entonces, mejor aclarar la situación. Bien, entonces eso, ¿verdad? Breve descripción de la empresa y el nombre. Después, identificación de los stakeholders. Hemos dicho internos, externos naturales, los externos no convencionales y los grupos de población vulnerados, si los hay. Aquí sí les recomiendo extenderse lo más que se pueda. Sin embargo,
no más de 2 páginas. Y acuerda, aquí estamos hablando interlineado normal, letra Times New Roman 12, ¿verdad? No interlineado 2.5, letra 20, no, lo normal, muchachos. Aquí no modifiquen, ¿cómo se llaman esos? Márgenes, todas esas cosas, muñequitos, dibujitos, eso no lo evaluamos. Aquí lo que nos interesa es contenido, ¿verdad? Entonces les decía, aquí sí se va a ver, ¿verdad? Como en la cantidad de stakeholders que ustedes identifiquen, pues eh, el trabajo que se ha hecho, ¿verdad? Sobre todo en estos, en los no convencionales, ¿verdad? Porque son precisamente los que no son tan evidentes para la población, ¿verdad? Estos eh, stakeholders, ¿verdad? Y entre estos 4 se indica aquí máximo 2 páginas, ¿verdad? Si la lista se hace muy grande, pues hacerlo, no sé, en 2 columnas o algo parecido. ¿Cuántos se esperan, por tanto, por stakeholders identificados? Mm, ¿Cómo esto puede variar? Voy a dar una media, porque en trabajos anteriores hay gente que me ha entregado, por ejemplo, 5 stakeholders, ¿verdad? Internos, pero bien identificados, ¿verdad? Pero hay otros equipos que ahí es donde les digo, es donde se refleja, ¿verdad? El trabajo investigativo que me han entregado 20 stakeholders internos, ¿verdad? Entonces le pagan una media de 10 por tipo de stakeholder, por ejemplo. Recomendación, ¿verdad? Que ande por ahí. Ahora, lo que sí podría ser un poco diferente, que podrían ser desde 1 hasta máximo, diría yo, unos 5, son los grupos de población vulnerable. Eso sí, si la empresa los tiene, ¿verdad? Y si no, pues también justificar, ¿verdad? ¿Por qué se determinan como tales? Y si no hay, pues, ¿por qué determinan ustedes que la empresa no tiene, ¿verdad? Eh, no ejerce esto sobre estos grupos de población, no ejerce vulnerabilidad, vamos a decir, ¿no? Eso. Con respecto a lo siguiente, igual, efectos no intencionales dañinos, efectos indirectos adversos, igual. Una página quizás, dependiendo de la descripción, ¿verdad? Que se den 1,5 páginas máximo, ¿verdad? Porque si se fijan es una lista también. Recomendación, si se fijan, para cada apartado he puesto una definición, consulten la definición y la explicación que se da en el libro de cátedra, porque si aquí dan otro tipo de definición que encontremos en Internet, muy probablemente los stakeholders que vayamos a identificar y los efectos que vayamos a identificar también no sean los correctos, ¿verdad? Y eso, la relación conceptual, ¿verdad? De lo que se está identificando con lo que se indica en el libro de cátedra se va a evaluar también, ¿verdad? Entonces, de entrada, si ustedes aquí ponen una descripción, que es lo primero que se les aparece en internet, ya, lo demás muy probablemente esté mal también, ¿verdad? Entonces, tengan cuidado con eso. Son los efectos y aquí es donde viene también la evaluación ética de acuerdo con las 3 posturas que vamos a ver este día. Igual 1 página máximo, ¿verdad? De por qué, por supuesto, teniendo en cuenta lo anterior, ¿verdad? Los stakeholders, los efectos identificados, por qué ustedes relacionan a la empresa con alguna de las
3 posturas, de las cuales vamos a comenzar a hablar este día, ¿verdad? Y aquí toda la justificación, porque la empresa hace esto, porque su relación con tal stakeholder es esta, ¿verdad? Porque los efectos que causan son estos, por tanto nosotros la relacionamos con esta postura, ¿verdad? Porque en el libro de cátedra dice que la postura va de tal cuestión, ¿verdad? Entonces nosotros la relacionamos, etcétera. Y quiero ver, igual, conclusiones y recomendaciones, una página máximo entre las dos. Saben que aquí sí soy un poco, que me gusta especificar, ¿verdad? Así, por ejemplo, con la compañera que preguntaba, ¿le gustan nombres o apellidos? Que ya es cuestión más de gusto, ¿verdad? Aquí sí me gustan más las conclusiones y recomendaciones planteadas en prosa, es decir, no punteadas, no así como conclusión uno, ¿verdad? Eh, Estamos tratando de hacer algún ejemplo aquí que diga. Conclusión uno, ¿verdad? Tal y tal cosa. Conclusión 2, tal y tal cosa. No, mejor en párrafos, por así decirlo, ¿verdad? Llegamos a tal conclusión porque tal y tal cosa, ¿verdad? Por supuesto, en relación con lo anteriormente mencionado. Media página de conclusiones, media página de recomendaciones, ¿verdad? Y como profesionales, futuros profesionales de tal carrera, de tal especialidad, nosotros recomendaríamos a la empresa o a los stakeholders, a algunos de los stakeholders externos, al Estado, o a la población, a los jóvenes, tal o cual cuestión, ¿verdad? Y por último, pues las referencias, verificando, ¿verdad?, que los enlaces funcionen. Aquí tampoco soy tan exigente, que les voy a pedir que las normas APA, que las Chicago, miren, con que den el nombre, o perdón, el apellido del autor del recurso que estén utilizando, voy a poner mi nombre, por ejemplo, Durán, y la publicación es del 2020, Durán 2020, y el enlace ya con eso es suficiente, ¿verdad? Y que esté en orden alfabético, más nada, ¿verdad? Solo que, como he dicho, que el enlace funciona porque es la información que nosotros vamos a verificar en cuestión de eh, coherencia, ¿verdad? O si se consultaron fuentes confiables, o empezando con se consultaron fuentes, ¿verdad? Que es importante para este tipo de actividad, de dónde tomaron ustedes la información. Acuérdense que en el ámbito académico esto es bien importante. La información no nos cae del cielo, ¿verdad? Y por más que querramos hacer uso de estas herramientas eh, actuales, sí se les pide aquí verificación. ¿De dónde sacaron esa información? ¿Qué es lo que nosotros vamos a corroborar? Incluso ya me he topado con trabajo en donde me ponen un montón de enlaces y ninguno funciona. Ahí, por supuesto que se pierde cierto puntaje de la calificación, ¿verdad? Entonces, evitemos eso, ¿verdad? Y hagamos ese trabajo que se les está pidiendo. Entonces, se fijan cuántas páginas son. Aquí son 7 máximo, ¿verdad? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7. No son un montón, no es un gran trabajo, ¿verdad? Entonces, ese sería un poco con respecto a la estructura. ¿Qué me dice Gabriela? ¿Nos puede compartir? Vale, se los compartiré. Sí, tienes razón, se los voy a subir. Quería extenderme también un poco más en la cuestión de los criterios evaluativos, que son estos. ¿Qué es lo que se va a evaluar? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir para obtener, miren, este 13.3 de la nota global del curso? Pues para comenzar, pertinencia de la empresa. Aquí es donde ustedes tienen que demostrar que la empresa pues se relaciona con su carrera, eh, que opere en el país, y un poco de la historia. Cuándo se fundó, quién la fundó,
de su historia que considera relevante para hacer evidente también su análisis que van a hacer posteriormente, ¿no? Identificación de los stakeholders, descripción. ¿Por qué he puesto en estas tres cuestiones la descripción? Porque, como ya les comentaba, de preferencia, tomen lo que se menciona en el libro de cátedra para hacer el ejercicio. Tengan claridad, ¿verdad? En los tipos de stakeholder, por ejemplo, para poder identificarlo correctamente, ¿no? Por tanto, descripción e identificación de los diferentes tipos de stakeholder de acuerdo con la lectura indicada. Identificación de los efectos, ya decíamos cuáles, ocasionados por la empresa, por tanto, también conforme al contenido de la lectura. Identificación de la postura ética, ¿verdad? En donde se le va a pedir justificación, porque la relaciona con cuál postura. Aplicación de pensamiento crítico, lo cual eso es transversal en el trabajo, ¿verdad? Y acuérdense, que es lo que discutíamos desde el inicio del curso, qué ejercicio sirve para motivar el pensamiento crítico. Cuestionar, preguntar, ¿verdad? Las, lo evidente, o lo que se llama también los supuestos. Pregúntense, conversen, ¿verdad? ¿Por qué esto es así? ¿Por qué funciona de esta manera? Si se dedican a esto, porque tiene tales efectos esta empresa, ¿verdad? Problematicen, como se dice más adelante, el actuar de esa institución, que ese es el objetivo del análisis. Y por tanto también comentar, evitar explicaciones simplistas, ¿verdad? O por ejemplo, es que así funciona el mercado, es que eso es lo que hacen todos, ¿verdad? Eso es lo que siempre ha pasado, lo cual pues no es cierto tampoco. Entonces, evitemos eso. Aquí es donde se va a evaluar, ¿verdad? Si ustedes evidencia lectura y correcta aplicación de la teoría propuesta en el libro de cátedra o si tomaron los conceptos de otra parte. Eso se va a evaluar. El trabajo puede estar bien hecho, ¿verdad? Y puede no tener ningún error ahí de redacción ni gramatical. Pero si eso lo tomaron de otra parte, no de lo que estamos estudiando acá, pues se pierde ese porcentaje también, ¿no? Conclusiones y recomendaciones que tengan coherencia con el análisis pueden ser muy buenas conclusiones. Pero si estoy diciendo otra cosa, tomando en cuenta otra información que no es la que mencioné eh, más arriba, no, no son coherentes, no tiene coherencia, ¿verdad? Y por supuesto que las propuestas o las recomendaciones sean viables, reales, ¿verdad? No vayan a decir ahí, es que para cambiar esto tiene que cambiar el sistema económico capitalista en el cual... No, tienen que ser recomendaciones viables, concretas, ¿verdad? Que es lo que se les recomienda también hacer en sus otras materias, ¿verdad? Coherencia, ya decíamos, de la identificación del trabajo investigativo con las conclusiones y recomendaciones, ¿verdad? Algo que es transversal también, ortografía, redacción, puntualidad y lo que se recomienda, trabajo en equipo, ¿verdad? Esto, aunque no lo crean, se hace evidente, ¿verdad? Cuando un trabajo está bien hecho, cuando todos han colaborado, se evidencia en el producto que ustedes entregan. Cuando solo lo ha hecho una persona, también, ¿verdad? Entonces, de preferencia, colaboremos todos en esta actividad, ¿verdad? Y por supuesto, estructura, la que hemos propuesto, que les voy a compartir por acá abajito también, como lo solicita la compañera, y extensión. Por tanto, no esperaríamos un trabajo de
10, 12 páginas. Eso es demasiado, por ejemplo, ¿no? Entonces hemos dicho también, no pongan dibujitos, ¿verdad? O, no sé, esas cosas que algunos les ponen, porque lo que se va a evaluar es el contenido, ¿verdad? Entonces, eso. Bien. Eh, ¿Cómo están ustedes para entregar esta cuestión? La fecha de entrega es para el viernes, pero ¿cómo están ustedes con sus otras materias? Cuéntenme. ¿Están relajados esta semana o preferiría que se dé un poco más de tiempo para la elaboración y entrega de esta cuestión? ¿O dejamos la fecha de el viernes? ¿Les parece bien? Están un poco, ¿qué? Libres en su agenda académica. Por mi parte, si puede dar más tiempo, sería perfecto. Mm, ok, gracias, compañera. ¿Qué dice? El día viernes debe ser un corto, mate, entre esa economía, será posible. Ok, entonces lo dejamos similar a la actividad anterior. Tiene trabajo, otro para el viernes, bye. Bye. Ok, bye. Ya ven, por eso a veces al inicio de la clase les pregunto cómo están, cómo van, cómo les tratan en sus otras materias, porque son cosas que yo tengo en cuenta. Entonces, en ese sentido, lo dejamos para el domingo. Eh, Medianoche, ¿verdad? No me gusta dejar los trabajos para esta fecha porque son asuetos, es el Día de la Madre, pero pues por lo mismo, igual, muchos les queda bien eh, tomar ese tiempo para hacer ese tipo de cuestiones. Vale, entonces, ¿qué les parece? ¿Domingo o lo dejamos para sábado? ¿Con sábado es suficiente? ¿Para cuándo les parecería mejor? Domingo por cualquier cosa. Eso no, vaya. Por si se me va el internet el sábado a medianoche, dice. Bye, bye, quedamos así entonces. Entonces, miren, por cuestiones para generar, ¿cómo se dice esto? Ay, ¿cómo se llama eso? Que generan de urgencia, necesidad de urgencia. Acuérdame el concepto si alguien lo sabe. Voy a dejar la fecha para entrega el viernes y para que les caiga también el recordatorio, pero eh, abierta la posibilidad de que entreguen hasta domingo. Si entregan domingo les va a salir, estás atrasado en la tarea, ¿verdad? O ya te pasaste no sé cuánto tiempo, pero no se preocupen porque eso es lo que hemos hablado este día, ¿ok? Entonces eso para que les comenten a sus otros compañeros de equipo también, ¿ok? Bye. Quedamos en eso entonces. Gracias, Gabriela. Bye. Entonces, hoy sí, para continuar con el contenido y hoy que ya tenemos tarea asignada, yo sé que vamos a poner 100% de atención en lo que vamos a comentar. Continuemos, por tanto, con el desarrollo de los contenidos pertinente a esta unidad. Entonces, ya decíamos el nombre de la unidad, ética y sistema económico. Ustedes esto de sistema económico ya lo saben, lo han estudiado en sus otras materias, contextualizábamos, ¿verdad? La situación actual en la que nos encontramos sobre nuestra región, haciendo especial diferencia en estos dos conceptos, la de vulnerable y por qué, desde el punto de vista ético, el autor recomienda el uso de este otro de población vulnerada o grupos de población vulnerados también, ¿verdad? Recordando para que lo tengan en cuenta para la actividad, teníamos también esta discusión de, ¿tenemos el deber moral de ayudar a esas personas?
sí, no, por qué, con cuáles límites, de acuerdo con los autores que se mencionan en la lectura. Y aquí es también donde se mencionan estos. Miren, los efectos no intencionales dañinos y efectos indirectos adversos. Para indicárselos específicamente, estos están en las páginas 83 y 84 del libro de cátedra, para que consulten ahí las definiciones. También, ¿verdad? Importante. Y ¿saben qué? Voy a decirlo también. Sería evidencia de lectura del libro de cátedra y por tanto aplicación de los conceptos teóricos que ustedes utilicen precisamente estos que a mí me gusta llamar en ese curso conceptos éticos clave. Ustedes los usen en su análisis, como por ejemplo este que hemos utilizado desde el inicio del curso de comunidad moral. Y estas preguntas relacionadas con este concepto, como por ejemplo, ¿quiénes son o quiénes forman parte o a quiénes considero yo como parte de mi comunidad moral? ¿Son solamente los que son cercanos a mí, mi familia cercana o mi núcleo familiar? Toda mi familia, ¿verdad? Todo lo que compartimos sangre, como decimos. O solo mi núcleo familiar y algunos conocidos, algunos amigos. O solo mis amigos a los que considero mi familia. O lo que algunos teóricos proponen con este concepto también. Es decir, si nos abocamos por alguna de las primeras opciones, es lo que se llama responsabilidad limitada, ¿no? Pero lo que propone Hinkelhammer, por ejemplo, es esta responsabilidad ampliada, en donde la comunidad moral no es solo en mi círculo más cercano, ¿verdad? Sino prácticamente toda la humanidad, incluyendo, por supuesto, los grupos de población vulnerados. Y esta perspectiva pueden ustedes adoptarla, ¿verdad? En su estudio y análisis de la empresa. Pueden decir, es que esta empresa tiene responsabilidad limitada, ¿verdad? Porque se interesa solo por tarará, tarará. O esta empresa o esta institución tiene una responsabilidad más bien ampliada porque se interesa por miren todos los stakeholders que hemos identificado, incluidos los grupos de población vulnerados, no sé, que por ejemplo les causaron daños en el pasado, eh, asumieron su responsabilidad, ¿verdad? Y ahora emplean otras acciones para subsanar esto o qué sé yo, etcétera. Estoy inventando acá, ¿no? Y el tema al que nos vamos a adentrar el día de ahora, que son estas tres posturas con las cuales ustedes deben de identificar o relacionar la empresa, ¿no? Que son propuestas por estos tres autores también, Santo Tomás de Aquino, John Locke o Adam Smith. ¿Ustedes ya han escuchado a este señor, el Adam Smith? ¿Lo han visto estudiado en alguna de sus otras materias o no? A este señor Adam Smith. Brenda, ¿lo ha escuchado? ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No? Vaya. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice este señor. Fernanda también. Vaya, gracias por confirmar. Para comenzar, fíjense que ya revisando la presentación ahora temprano, no me dio tiempo de cambiarla. Aquí están en diferente orden porque en el libro se pone primero a Locke, Santo Tomás y después Adam Smith. Pero pues lo voy a hacer en este orden en el que está en la presentación. Santo Tomás. Este fue un filósofo que reflexionó por allá del siglo XIII.
si no me equivoco, en la Edad Media, ¿verdad? Es decir, hace ya varios tiempo. Y como su nombre por el que es conocido también lo indica, este fue muy mm, un pensador muy relacionado con el pensamiento cristiano, específicamente el católico. Él fue uno de los que indicó un montón de cuestiones relacionadas con la creencia religiosa, ¿verdad? Es importante en este momento mencionar eso y tener en cuenta el contexto, ¿verdad? Porque su propuesta, el concepto que más se relaciona con este autor es este que está precisamente resaltado en el cuadrito, el de bien común. Y su propuesta de bien común, decíamos, se justifica en el apelar o en la apelación a la divinidad, específicamente al Dios cristiano, ¿verdad? Que es el que creería yo todos conocemos, ¿verdad? Por nuestra tradición, cultura, etc. Entonces, desde su perspectiva, ¿verdad? El análisis de estas cuestiones mundanas, vamos a llamarlas así, ¿verdad? Adoptando conceptos de esa época también, estas cuestiones de propiedad privada, ¿verdad? O de cómo debemos de manejar las propiedades en el mundo, deben ir con vistas a que esas tengan utilidad real, es decir, que se use, y ahí es donde viene también este concepto de derecho de uso. Lo que sí que aquí se está pensando específicamente en propiedad de tierras, ¿verdad? De posesión de tierras. Por eso nos ubicamos en aquella época, ¿verdad? Entonces, para que algo sea mío, que una tierra sea de mi propiedad, debe de hacerse uso de esta y eh, esta debe también velar por el bienestar de la comunidad, ¿verdad? De nuevo, ubiquémonos, ¿verdad? Propiedad en cuestión en términos de tierra, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos no existía esto que conocemos bastante bien ahora, lo de la industrialización, fábricas, etcétera, no, sino que gracias a esto obteníamos más beneficios y por tanto probabilidades para sobrevivir también, porque ahí es donde se cultivaban los alimentos, ahí es donde se tenía eh, el ganado, ¿verdad? O los animales de granja que también funcionaban para mi subsistencia, ¿ah? Pero esto él lo justificaba también en la existencia de un Dios, ¿verdad? En otras palabras, que es lo que decían esas personas, específicamente este autor, es que Dios nos dice, ¿verdad? Que debemos hacer uso de las tierras porque Dios, ¿verdad? Así lo designó, que hagamos uso de la tierra para poder subsistir, ¿verdad? Es decir, no dejar tierras abandonadas, ¿verdad? O no solo acaparar, porque eso es lo otro que se quiere como cambiar con esta propuesta, porque acordémonos, en ese tiempo estaban los señores feudales, por ejemplo, de poseían grandes cantidades de tierra, pero muchas de estas no estaban en uso, ¿verdad? Sino que eh, eso solo eran propiedad de alguien, ¿verdad? Con un gran, que le hacían tener un gran poder adquisitivo, pero que dejaba gran parte de población
es decir, grupos de población vulnerada, porque evidentemente no les daba el chance, ¿verdad?, de trabajar o habitar en esa tierra. Los señores decían, no, esto es de mi propiedad, ¿verdad? Y nadie puede estar aquí. Y se le cuestionaba, pero es que miren, no la está usando, ¿verdad? Ellos apelaban a esto, pues no me importa, este es mío, ¿verdad? Sin embargo, autores como este eh, querían cambiar la situación en este sentido, ¿verdad? De decir, de señalar más bien esto que se está haciendo, que hacen generalmente estos señores feudales está mal, ¿verdad? Dios nos dice, les he dado la tierra para que la habiten, para que la pueblen o llenen con sus hijos, con su descendencia, ¿verdad? Les he dado animales, eso sí, ciertos animales para su consumo, para que los críen para su consumo, ¿verdad? Y por supuesto esto para que se reproduzcan y por tanto con el objetivo también de esparcir la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, yo sé que eso tiene un talante muy religioso. Sin embargo, veamos cómo esto sirve para querer cambiar la perspectiva o la dinámica social económica que se tenía en esa época para el bien o, como nos dice el concepto, el bienestar de la mayoría. Entonces, tengamos en cuenta ese punto de vista. Entonces, de nuevo, vayamos pensando ya, la empresa que vayamos a escoger tiene esta perspectiva, quizás no relacionada, ¿verdad?, con apelar a la divinidad o quizás no de manera evidente dicen por qué Dios hace lo que hizo, no, pero sí quizás se abocan por el bienestar de la población para que subsanar otras cuestiones que pueden perjudicar a ciertos grupos o incluso al medio ambiente, ¿ah? Por ejemplo. Entonces, vamos a desarrollar un poco más y a continuar con las siguientes posturas, las siguientes clases. Si pueden, también vayan tomando captura, ¿verdad?, de la presentación, que es esta, con respecto a este tema, y esta otra también, ¿no? Igual la vamos a estar proyectando la siguiente clase. Entonces, yo me quedo hasta aquí, ya tienen habilitado el espacio, por tanto, en el aula virtual, y si hay más preguntas, pues las planteamos en la siguiente clase. Discutan, pónganse de acuerdo con sus compañeros para plantear estas posibles dudas que quedan, ¿verdad? Diga, Manuela. Licenciada, ¿podría subir ese día el documento como quiere la estructura final para poder Sí, empezar a... sí, eso lo voy a hacer, ajá, como indicaba la compañera. Sí, Bueno, bye. Gracias a ustedes. Yo me quedo hasta aquí, entonces nos vemos miércoles para continuar con el desarrollo de este contenido. Cuídense. Gracias, feliz tarde. Bueno, feliz tarde. Diga Angeli. Sí, yo tenía una consulta, fíjese que no pude realizar mi parcial y lo diferí. No sé, nunca he hecho un diferido, no sé cómo funciona, la verdad, si me puede guiar, por favor. Es cierto, ya vi la solicitud aprobada por decanato. ¿Tú fuiste la que me envió ese correo o no? Porque alguien más En- solicitó también. no, yo no le he enviado correo link. No, vaya. Entonces, para la próxima también, ¿verdad? Si se le aprueba algún tipo de diferido, mándeme correo, ¿verdad? Mire, yo solicité, mire, ya me lo aprobaron, Ah, para yo ok, estar ok. al tanto. Sí. Vaya, entonces, quiero ver con usted y con alguna persona que esté aquí también que solicitó diferido, no recuerdo ahorita quién es. Ay, es que es cierto, hoy les iba a mandar la información y no lo hice, déjeme anotarlo, Ok, gracias. enviar información. Y solo adelantándole, va a ser con la misma modalidad, va a ser virtual, ¿verdad? Relacionado con los mismos contenidos que se evaluaron
en el parcial anterior, es decir, no estos que estamos viendo ahorita, sino los anteriores. Y con respecto a la fecha y horario, eso es lo que quedó pendiente de mandarles por correo. ¿Ok? Ok, sí está bien, Nick. Muchísimas gracias. Ay, disculpe Bye, que no les mandé bye, correo también. bye. No hay problema. Quedamos en eso entonces. Gracias, muy amable. Voy a estar Bye, pendiente. Feliz bye. día, Nick. Bueno, gracias igual. Cuídese. Gracias. Bien, si no hay más preguntas por parte de los compañeros, se pueden retirar.